la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, y hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
noches, amados hermanos. En esta hora vamos a dar inicio al orden de culto de esta noche y como primer punto tenemos la oración de exaltación. Les invito a que ahí en sus hogares podamos juntos alabar a nuestro Dios a través de esta oración. Señor nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos porque sabemos, Señor, que solamente tú eres Dios, que ante ti, Señor, se doblará toda rodilla, porque solamente tú eres Rey. Fuera de ti no hay Dios. Solamente tú nos oyes, Señor, y en este día, en esta noche, podemos unirnos como iglesia para alabar y bendecir tu nombre. Te agradecemos este tiempo, Señor, y esta oportunidad que nos brindas para bendecir tu nombre a través de la oración, a través de las alabanzas, y a través de la enseñanza que tú traes para nuestras vidas en este momento. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias la lectura que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 11, del 9 al 10, y continuamos con capítulo 12, del 1 al 8. Consejos para la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Ahora les invito a buscar en sus himnarios el himno 491, Oh jóvenes, venid, que se encuentra en nuestros himnarios presbiterianos. Cantamos. Vamos a la
Ha llegado el momento de agradecer a nuestro Dios por todas las bendiciones que recibimos, que sin duda usted también en su hogar tendrá gratitud para con el Señor. Así que le invito, hermano, para que dé gracias a Dios junto conmigo en este momento. Oramos. Señor nuestro Dios, en este momento elevamos una vez más ante ti nuestros ruegos, nuestras súplicas y especialmente, Señor, en esta hora nuestra gratitud por las bendiciones recibidas. Sabemos, Señor, que a muchos nos has librado de esta terrible enfermedad. Por ello, Señor, te agradecemos. Te agradecemos también por aquellos que aún a pesar de haber adquirido la enfermedad han podido salir victoriosos. Gracias, Señor, por tus hijos que les has dado la vida y que durante esta semana han celebrado un año más de vida. Gracias, porque sin duda en este tiempo tú les has mostrado, Señor, cuán grandes maravillas eres capaz de hacer. Asimismo, te agradecemos por cada uno de los jóvenes que continúan en actividades en sus escuelas, así como los niños también, Señor, que hacen un esfuerzo por estar frente a sus pantallas, haciendo sus tareas y atendiendo todas las actividades escolares. Gracias también por la vida de cada madre que se esfuerza por ayudar a sus hijos en este nuevo modelo educativo y también por los padres que salen a trabajar cada día, Señor. Gracias porque tú los libras, porque tú los cuidas y tú los guardas. Gracias, Señor, porque sin duda cada uno de mis hermanos en este momento expresa ante ti la gratitud que siente en su corazón por la bendición que tú les has dado. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Ahora, hermanos, con quietud y reverencia y con toda la atención, escuchamos el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche, en labios del anciano de la iglesia, José Manuel Rodríguez Hernández. Buenas tardes, estimados hermanos, Iglesia del Señor, Iglesia Ebenezer y su campo. Nos da mucho gusto volvernos a comunicar a través de este medio tecnológico, a través de estos medios digitales y continuar con la predicación de la palabra del Señor. En esta noche quisiera compartir con ustedes el tema, el papel del joven en el hogar. Es muy importante que todos los miembros de la familia sepamos, conozcamos cuáles son los roles que tenemos que desempeñar en el hogar. La familia, se ha dicho más de una vez, que es el núcleo, es el centro de la sociedad. Y Dios ha instituido a la familia y a cada quien le ha establecido un rol, un papel que debe de jugar. Sin lugar a duda, todos los jóvenes conocen la historia de David y de Goliat. Hay una parte en las Escrituras que me llama mucho la atención. Dice la palabra de Dios que cuando David venció a Goliat, le hizo una pregunta. Primero se hace la pregunta, Saúl se hace una pregunta y se la manifiesta a sus servidores. Y posteriormente le hace Saúl esa pregunta al mismo David. Y la pregunta es, ¿de quién es hijo ese joven? ¿De quién eres hijo? Nos debemos de cuestionar, ¿por qué se hizo Saúl esa pregunta? ¿Qué le llamó la atención a Saúl de David? ¿Qué vio Saúl en David? ¿Qué tenían que ver sus padres con la victoria de David sobre Goliat? Sin lugar a dudas, Saúl vio en David dos cosas muy importantes: su gran fe y su gran valentía. ¿Qué papel debe asumir un joven en el hogar para que en un futuro pueda glorificar a Dios y honrar a su familia ante la sociedad?
En esta noche quisiera compartirle 6 aspectos que debe de considerar todo joven y que va relacionado con el papel que debe de realizar en el hogar. Y estas cosas que hay que analizar tienen que ver con un aprendizaje, tienen que ver con el desarrollar un aprendizaje y que además en un futuro no muy lejano, cada joven lo debe de llevar a cabo en su vida cuando él establezca su propia familia o en su vida en comunidad. De nada sirve el aprendizaje sin acción. De nada sirve que nosotros sepamos algo y no lo pongamos en práctica. El primer aspecto, el joven en el hogar debe de aprender a respetar a sus mayores. Parece algo insignificante. Sabemos que el aprendizaje es desde la niñez, pero hoy en día vemos que desafortunadamente el respeto a los mayores se ha ido perdiendo. Y los jóvenes deben de tener en cuenta que es importante aprender a respetar a sus mayores. La Biblia dice en Levítico 19:32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Delante de las canas te levantarás. El respeto es algo que el joven debe de llevar a cabo dentro del hogar. Debe de respetar a sus mayores. Debe de aprender a respetar. Es la clave para que ese joven, en un futuro no muy lejano, respete a la autoridad. Hoy es muy triste ver cómo la sociedad, los niños, los jóvenes, no respetan a la autoridad. Y mucho de ello tiene que ver el papel que juega ese niño y ese joven en la misma sociedad. Los padres tienen que enseñar, tienen que instruir a sus hijos a que aprendan a respetar a los mayores. El segundo punto, el joven debe aprender a ser sumiso ante sus padres. Muchas veces es triste escuchar cómo hay jóvenes que dicen, si ni a mi papá respeto, mucho menos a usted. Y es triste escuchar esas frases. La Biblia dice lo siguiente, en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Quién es el que provee en el hogar? El padre. El padre tiene el papel de autoridad en el hogar. Y la palabra de Dios dice que los hijos deben de aprender a someterse a sus padres. Y es justo obedecerlos. En tercer lugar, el joven debe de aprender a honrar a sus padres. No solamente debe respetar a sus mayores, no solamente debe de aprender a respetar a sus padres y de obedecer a sus padres, sino también debe de honrar a sus padres. David honró a sus padres ante todo el pueblo de Israel. Esa pregunta que se hizo Saúl, ¿de quién es hijo este joven?, tenía mucho que ver con sus padres. Él dice, ¿de quién es hijo? Era una forma de esa expresión de admiración de Saúl, era una forma de testimonio que estaba dando David. Tu testimonio, joven, es muy importante. La Biblia dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sin lugar a duda, todos queremos vivir muchos años en esta tierra, pero mucho tiene que ver el respetar este mandamiento del Señor, el honrar a nuestros padres. La garantía para poder vivir muchos años llenos de vida y felicidad en esta tierra está en el honrar
a nuestros padres. Decía una persona que escribió un libro que cuando el Señor habla de honrar a los padres, no solamente se estaba refiriendo a la cuestión del respeto, sino también en la cuestión de proveer para sus necesidades. Proveer para sus necesidades. Es triste ver cómo muchos hijos abandonan a sus padres cuando ya sus padres son ancianos, no los voltean a ver y muchas veces el gobierno toma el papel que le corresponde a los hijos de proveer algo para sus necesidades. Dios no da ese papel a la autoridad, el papel lo da a los hijos. Y Dios literalmente dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. La cuarta preparación que el joven debe de desarrollar en el hogar tiene que ver con prepararse para los grandes proyectos. La Biblia nos dice que David llegó a ser rey. David fue engrandecido y llegó a ser rey. Pero llegó el momento también que David tenía que partir de este mundo. Y hubo un proyecto que David inició, pero que el Señor no le permitió concluir. Y literalmente dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David sin duda preparó a Salomón para este gran proyecto. David sabía perfectamente, porque Dios mismo le había dicho que él no iba a poder construir el templo, que ese privilegio lo iba a tener su hijo Salomón. Como padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a que asuman grandes retos en la vida. Y los hijos tienen que aprender en el hogar que en la vida hay que atender necesidades, hay que atender problemas y que ellos deben de ser una parte importante de la solución del problema. Los hijos no se deben de convertir en un problema para la sociedad, sino los hijos con sus acciones deben de convertirse en solucionadores de problemas que tiene esta sociedad. Esa es una forma también de testimonio. El quinto punto que nos dice la palabra de Dios es que el joven tiene que aprender disciplina y trabajo en el hogar. Desde muy niños hay que enseñar a las personas en el hogar a que asuman responsabilidades, que aprendan a realizar trabajos. Hay un libro que a mí me gusta mucho, un libro que fue escrito para jóvenes, se llama Tiende tu cama. Fue escrito por un militar, un ex militar de Estados Unidos. Y él decía en ese libro que lo primero que le enseñan en el ejército, la primera actividad del día que tienen que hacer es tender su cama. Y cuando ellos lo hacen, inmediatamente pasa un supervisor y revisa que todo lo que él hizo esté perfectamente bien. Y si no, hay una disciplina. Esa actividad que parece algo sin trascendencia, es la base, según ellos, es la base para hacer cosas mejores. El joven, por lo tanto, debe prepararse en el hogar para aprender a desarrollar un oficio en el futuro, para que pueda tener las bases para realizar un trabajo en particular. La Biblia dice en Lucas capítulo 13, versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Ahí se está refiriendo a Jesús. La gente se admiraba de Jesús
y se hacían esa pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero es interesante ver lo que dice posteriormente Marcos en el capítulo 6, versículo 3. La palabra de Dios dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No es este el carpintero? Ya la pregunta no es este el hijo del carpintero, sino ahora la pregunta es, ¿no es este el carpintero? Sin lugar a dudas, Jesús había aprendido el oficio de su padre. José, sin dudar a equivocarnos, preparó a su hijo. Y aunque sabemos que Jesús, su trabajo principal no fue la carpintería, aunque algunos autores, algunos investigadores dicen que no necesariamente cuando dice la Biblia de carpintería no se está refiriendo al trabajo común que hoy escuchamos, sino que va mucho más allá. Algunos dicen que era un trabajo de arquitecto. Pero bueno, vayamos literal a lo que dice la Escritura. Sin embargo, ese oficio, aunque sabemos que Jesús no lo ejerció y si lo hizo por poco tiempo, no era su trabajo principal, Jesús sí aprendió un oficio. Y es importante que los jóvenes, nuestros jóvenes, ustedes jóvenes, aprendan un oficio. Es necesario prepararse para la vida. Ustedes en un futuro asumirán responsabilidades. Sin lugar a dudas, quieren tener novia, tal vez algunos ya hasta lo tengan, pueden tener novio, tal vez algunos ya lo tienen. Sin embargo, llega el momento del matrimonio y hay que asumir responsabilidades. Para ello hay que prepararse, para poder tener recursos económicos, porque van a haber muchas necesidades en el hogar. Hay que asumir responsabilidades y en el hogar se aprende estas cosas. Jesús, por lo tanto, aprendió el oficio de José, su padre. Nosotros tenemos que aprender, o mejor dicho, los jóvenes tienen que aprender en el hogar a desarrollar distintos oficios. En la casa, en el hogar, es todo un laboratorio para desarrollar el aprendizaje. Y el último punto que quisiera tratar en esta noche, y es el más importante aprendizaje que todo joven debe de llevar a cabo, es el aprender a temer a Dios. El aprender a temer a Dios. Sin lugar a dudas, no se va a poder llevar a cabo nada de lo anterior. Aprender a respetar a los adultos, honrar a Dios, honrar a los padres, obedecer a los padres, aprender disciplina en el hogar. Todas estas cosas no se van a poder llevar a cabo si no hay temor a Dios, si no se aprende a temer a Dios. Y la Biblia nos habla de un joven llamado Timoteo. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esas palabras se las dirige Pablo a Timoteo. Pablo saca todo un histórico, todo un antecedente, toda una biografía de Timoteo. Y le recuerda a Timoteo que su abuela tenía una fe no fingida, ¿sí? Su abuela Loida. También esa fe, su abuela se la transmitió a su madre Eunice. Y dice, y tú Timoteo, estoy seguro que tú también tienes ese tipo de fe. Y cuando estaba hablando Pablo a Timoteo, él sabía quién era Timoteo. Pablo le había dado una encomienda de ser líder en una iglesia, porque él sabía que Timoteo tenía la capacidad para asumir esa gran responsabilidad, porque era un joven que había aprendido desde muy pequeño en su hogar a tenerle temor a Dios. Jóvenes, debemos de aceptar el reto de ser el relevo generacional de fe
de nuestros padres. Nuestros padres algún día se tendrán que ir de este mundo, pero tú tienes que asumir ese rol, ese papel, para que la iglesia, la obra del Señor, pueda continuar en esta tierra. Para concluir, joven, tienes mucho que aprender en el hogar. Tu hogar, en primer lugar, es una fuente de bendición. Tu hogar es tu primera escuela de aprendizaje y de entrenamiento para la vida. Por lo tanto, respeta a tus mayores, honra a tus padres, obedécelos, realiza tareas en el hogar, apoya y aprende, desarrolla tus habilidades en el hogar, sirve a Dios en el hogar, de tal manera que en un futuro alguien muy importante, así como lo fue Saúl, porque Saúl en aquel momento era un rey, se fijó en un jovencito llamado David. Tú vive para que algún día, en algún momento, alguien muy importante diga de ti, de quién es hijo este joven. Que el Señor te bendiga. Amén. Después de haber oído el mensaje que Dios trajo para cada uno de nosotros, les invito para que una vez más abramos nuestros himnarios y busquemos el himno número 490, que se titula "Y la paz de Dios". Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, agradecemos a nuestro Dios que nos ha permitido llevar hasta sus hogares un culto más, y en este momento vamos a despedirnos a través de la oración final y la bendición pastoral a cargo del presbítero Luis Alberto Javier Cruz. Les invito para que tengamos la oración final. Vamos a orar. Muchísimas gracias te damos, Señor, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En esta hora, Señor, queremos pedirte por la vida de cada uno de mis hermanos de la Iglesia de Benecer, por sus campos que están jurisdiccionados a la misma, por cada uno de nuestros amigos que en esta hora también han participado de este tiempo de oración. Rogámoste también por la vida de nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están necesitados en tu favor y en tu misericordia. Concédenos tu dirección en lo que resta por hacer y prepáranos, Señor, para las actividades que sin duda se avecinan durante esta nueva semana, si así es tu voluntad. Gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la comunión, guía y consolación y restauradora de tu Santo Espíritu, sea con cada uno de nuestros hermanos enfermos, con nuestras familias ausentes y con todo el pueblo tuyo, desde ahora y por siempre. Amén.
Jesús.